Estimados amigos de la alcaldía de Magdalena Contreras, me da nuevamente un gusto enorme el poder estar aquí con ustedes y presentándole un joven tan talentoso que la oportunidad me dio otra vez de conocer y de colaborar en alguna revista con él también, una revista en Argentina. Yo estoy sorprendido por su estilo de redacción, por su apego y su pasión por la lectura. Es un lector aferrado, acérrimo. Es un honor de verdad poder presentarles a todos ustedes al señor, a mi amigo Gabriel, Cruz Romero, que que realmente me ha dejado en algún momento sin palabras, me ha sorprendido. Yo sigo insistiendo que a veces, como joven, a veces estás más preocupado por otras cosas, y esta no es que esté mal, sino que al contrario se me hace muy loable que alguien como Gabriel marque y rompa el esquema normal que tenemos, ¿no? De ese flujo de la juventud o esas tendencias de la juventud, marcando nuevas tendencias. Lo pongo en perspectiva. Si en este momento Gabriel, por ejemplo, ha tenido estos alcances, estos trabajos, estas inquietudes y estos logros, que va a ser un monstruo cuando llegue a mi edad, va a ser un monstruo de la literatura. Entonces, Gabriel Cruz Romero es novelista, él fue escritor en la revista El Ojo Blindado, en la que tuvimos la oportunidad de colaborar. Presentó dos textos, uno de ellos fue Días de lluvia y Añoranzas del violín, para la sección de la revista Colaboraciones Literarias. Desde entonces él ha estado trabajando también un proyecto nuevo del cual nos va a hablar. Su proyecto es El eje del mundo, los dioses que beben sangre. A ver, Gabriel, pues con ustedes, Gabriel Cruz Romero, y a ver, cuéntanos un poquito acerca de este proyecto que tienes en mente, ya estuve leyendo algo, pero cuéntanos a todos nuestros compañeros de aquí de la feria del libro, feria virtual de lectura, leyendo en comunidad de la alcaldía de Magdalena Contreras. Bueno, muchas gracias por la presentación, Héctor. Y este proyecto, El eje del mundo, los dioses que beben sangre, es mi primera novela, una novela de fantasía épica con una ambientación basada en México. La mayoría de las novelas de fantasía épica que conocemos están basadas en parte de Europa o en algunos casos en parte de el lejano oriente. Entonces, yo al comenzar a escribir mi primera novela de fantasía, al imaginar el concepto que podría utilizar para escribir una novela de fantasía épica, pensé que sería muy original y muy interesante de escribir, de explorar, ambientarlo en un país basado en México, porque nosotros, nuestra cultura da mucho para tratar en una novela de fantasía épica, porque normalmente en las novelas de fantasía épica se trata acerca de el poder que puede cambiar un mundo, poniendo obviamente como principal ejemplo El Señor de los Anillos. Todo va sobre derrotar al Señor Oscuro, principalmente obviamente. Entonces es algo que puede cambiar el mundo. Y en México hay muchas cosas, es un mundo muy interesante México como para no explorarlo en una novela de fantasía. Entonces, este proyecto lo nombré El eje del mundo, los dioses que beben sangre. Los dioses que beben sangre es obvio por la porque antiguamente nuestros antepasados de aquí de México adoraban a sus dioses normalmente con sacrificios de sangre y creían que, por ejemplo, si no se hacían sacrificios de sangre, el sol, el contrato para vivir bajo el quinto sol, si mal no recuerdo, se acababa y el mundo podría entrar en un apocalipsis. Entonces, eso es bastante obvio. Pero lo que más me gustaría explicar es el nombre de El eje del mundo. En este mundo en el que ambientaré esta novela,
existen dos reinos, el reino de los mortales y el reino espiritual donde están los dioses y sus verdaderas formas. Sus verdaderas formas no es simplemente como por ejemplo en el caso del dios basado en Quetzalcóatl, una serpiente emplumada gigante, sino aquello que representan potenciado en su estado máximo. Por ejemplo, si Quetzalcóatl representa la sabiduría y el viento, entonces cuando un humano entra en contacto con su verdadera esencia, lo que sentiría sería la libertad del viento, de la esencia del viento que es completamente libre y una sabiduría de nivel divino. Ese es el concepto con el que cree este mundo en el que habitan los dioses. Entonces, algo pasa en este mundo en el que se ambienta la novela y es que se puede establecer el eje del mundo. El eje del mundo es si un dios tiene el poder suficiente para cubrir todo el mundo con su verdadera esencia, lo que puede hacer es que tanto el mundo de los mortales como el mundo espiritual se rigen bajo esas normas, bajo las normas que impone el dios. Es decir, por ejemplo, si los dioses basados en los dioses que adoraban nuestros ancestros tomaran el control del eje del mundo, lo que pasaría es que en efecto se viviría bajo el contrato de que hay un quinto sol que si no se cumplen con los sacrificios, entonces podría el mundo entrar en un apocalipsis, que en efecto la voluntad de los dioses puede regir cómo, cómo se comportan los diferentes humanos, entre muchas otras cosas. Entonces, el conflicto de esta novela, no solo de esta novela, sino de las que seguirían el hilo de esta primera, trata precisamente sobre diferentes panteones de dioses que lo que quieren hacer es buscar el control del eje del mundo. Entonces, prácticamente lo que buscan los dioses, o cada panteón, literalmente, como lo mencionas, es justamente el eje del mundo. El eje del mundo es, vamos a traducirlo como la lógica que gobierna. O sea, va a ser la lógica que gobierna, va a ser el eje del mundo, la que impera. Si un panteón domina esta lógica, esa es la que va a regir, es como la ley, no va a ser la que va a dominar a todos. Pero aquí, ¿por qué? ¿Por qué te nace esa inquietud por este tema tan complejo? No está tan sencillo, y muy atractivo. ¿Por qué? ¿De dónde surge la inspiración para trabajar sobre él? Bueno, mi inspiración principal eh, viene de un autor estadounidense que se llama Brandon Sanderson. Él, en el universo de fantasía que él creó, los dioses que existen, llamarlos de alguna manera, ellos contienen el poder de un aspecto de la divinidad, por llamarlo de alguna forma. Entonces, este poder lentamente los va cambiando con el paso de los milenios hasta que la intención de este poder, que podría ser preservación, dominio, devoción, etcétera, sustituye parte de su personalidad. Entonces, el concepto me interesó de decir qué pasaría si un humano, si un mortal, obtuviera el poder y el deber de cumplir con el rol de un dios antiguo en el mundo. Y cómo es que se vería afectado por este poder si, como ya dije, la verdadera forma de este dios es lo que representa su poder. Y es precisamente este tema lo que me interesó más explorar por medio de 4 personajes que se vuelven los portadores de los poderes de 4 dioses inspirados en los dioses de México, del México antiguo. Perfecto, perfecto. Entonces, me imagino te metiste de lleno a la parte de investigación para poder darle un encuadre, te felicito. Cuéntame un poco más acerca de la extensión y por qué escribir. Es una pregunta muy interesante. De hecho, de ti conocí el concepto de world building, me fascinó ese concepto que tú lo manejaste y desde entonces lo utilicé como parte de mis análisis. Eh, pero, ¿por qué escribir? ¿Por qué no música? ¿Por qué no
¿por qué no pintura? Por qué te fuiste a la literatura? No sé si me voy a entender. ¿Por qué? Porque creo que tienes, o sea, hay parque, de lo mucho que te conozco, hay cierto parque para poder trabajarlo. Eh, pero mi pregunta personalmente hacia ti es en el aspecto de qué es lo que te inclinó hacia la literatura. ¿Qué fue lo que te inclinó a decir, voy a escribir? Lo que me inclinó hacia la literatura es, siento que principalmente es la capacidad que tiene la palabra escrita de jugar no solo con lo visual y auditivo como podría hacer una película, una serie, o con lo visual a niveles mucho más detallados como podría ser una novela gráfica, un cómic, sino porque puede jugar con todos los sentidos y ser mucho más inmersivo de cara a los personajes. Con la narrativa, tú no tienes que estar limitado a representar por medio de simbolismos visuales lo que está padeciendo el personaje, su conflicto, cómo se está desarrollando una escena, sino que con la palabra escrita, utilizándola bien, puedes hacer que el lector empatice enormemente con los personajes que estás desarrollando a un nivel que siento que no se podría lograr en otros medios, como por ejemplo, en el caso de empatizar con el personaje, está como el mayor exponente de lograr esto, el libro de Lolita de Vladimir Nabokov, que muchos, por la manera en la que está escrita y por la manera en la cual la belleza de la prosa hace que muchos empaticen con el que es a todas luces el antagonista de la historia. Entonces es porque puedes entrar en la mente de ese personaje y ver no la realidad objetiva que pasa dentro de la trama, sino la realidad de ese personaje y puede llegar a ser tan fuerte que te convence de lo que está pasando. Puede llegar a aportar mucho lo que un personaje siente y está pasando a, a ti mismo, te puede ayudar a motivarte, te puede ayudar a crecer, a entender cosas que en ese momento puedes tener dificultades para asimilar. Perfecto, entiendo. Hay algo que veo mucho del concepto que una vez me mencionaste de este world building, que es la construcción de mundos, y obviamente sus reglas lógicas y el eje del mundo. ¿Sí? O sea, yo soy un defensor de que la literatura es la cuna de todas las historias. O sea, de hecho, no, sí habrá forma de que, eh, por ejemplo, alguna canción te narre una historia, pero ya al momento de la letra ya estamos hablando de la literatura. Entonces, si te vas al cine, sí está padrísimo, pero el guión es literatura. O sea, por el lado que el teatro igual, el guión es literatura, todo nace de la literatura, hacia el cuento, las historias, la cuna de las historias es la literatura. Y por tanto, el gremio que consolida a los creadores de mundos, a los panteones de cada nación, es justamente la escritura, o sea, son los escritores, es el gremio que consolida esto, y son los que desarrollan justamente el eje del mundo, ¿no? Va marcando ese ritmito. Me gusta mucho esa analogía porque justamente viene de un concepto tuyo y termina justamente en otro, en este libro que estás presentando. Cuéntanos un poquito dónde nuestros amigos de nuestros compañeros jóvenes de aquí de la alcaldía de Magdalena Contreras, dónde podrían, cómo va el proyecto, dónde va, hacia dónde va, ¿dónde estás? Tengo entendido que está en Wattpad, alguna parte, que va a haber una remoción de algunos eventos dentro de esta misma, de este mismo proyecto que estás desarrollando, y que los vas a ir teniendo. ¿Dónde va a estar? Cuéntanos, ¿cómo lo tienes pensado? La manera en la que yo tenía pensado publicar esta historia cuando eh, cuando sienta que ya es el momento de hacerlo, cuando por ejemplo tenga bien corregida la primera parte de la novela, sería a través en este momento de mi perfil de Wattpad y como mencionas, hay podríamos decirlo como una versión anterior de este proyecto, de la idea base detrás del proyecto, pero
está incompleta porque no existe el concepto del eje del mundo todavía. Era la idea que yo tenía, que quería escribir, que quería publicar, no perderle el miedo a publicar, pero por eso mismo se dejó de lado el concepto del eje del mundo porque no sabía cómo ejecutarlo correctamente en ese momento. Entonces, en cuanto a la publicación, se haría más bien de momento en Wattpad, aunque si obviamente la idea le interesara a un grupo editorial, a una editorial, me encantaría obviamente publicarlo en ese formato. Perfecto, perfecto. Te vamos a poner en contacto con Alesa y Mandrágora. Vas a ver. Oye, ¿por qué el interés? Bueno, ya me habías platicado del enlace, pero ¿por qué el interés sobre los panteones de los dioses? ¿Sí? En algún momento habíamos platicado previamente a esta charla, algo de anime, estábamos platicando acerca de algunos animes que tenían cierta influencia justamente o dependencia de sus fieles para poder trabajar o poder amansar el poder, ¿no? Que es justamente el eje del mundo, ¿no? En este caso, ¿qué tanto hay de eso? ¿Qué tanto le diste seguimiento a esa línea por ahí? Cuéntame. Bueno, con respecto a darle seguimiento a esa línea, siento que es algo bastante diferente. Mi interés por los panteones de los dioses es porque cada sociedad tenía diferentes formas de ver el mundo, que es algo bastante interesante. Por ejemplo, los panteones en los que me baso para esta saga del eje del mundo son cuatro, que sería el de los dioses de México, que obviamente son dioses que bebían sangre y ese concepto, los dioses griegos cuyos deseos cuya voluntad podía moldear el destino de los hombres y eso era lo que dictaba cómo funcionaba el mundo, los dioses egipcios, principalmente por el mito de Ra, luchando todo el tiempo contra la oscuridad. Si ellos se establecieran, se restablecería una lucha en la que el día tiene que constantemente vencer a la noche y cosas que acechan en ella. Y el panteón judio-cristiano como el antagonista por una razón, porque si en este momento ya no está presente ninguno de estos otros panteones, es porque en su momento la Inquisición y diferentes movimientos de las religiones abrámicas acabaron con los otros panteones y ya no existen. Entonces, este cambio en la forma de esta unificación de lo de pasar de muchos panteones diferentes en diferentes partes del mundo a una religión predominante fue lo que me inspiró a pensar, y si hubieran sido estos dioses que al final terminaron como destruidos y ahora tuvieran la oportunidad de volver, obviamente habría un conflicto entre todos ellos porque ya saben que si no vencen en esta ocasión, van a ser destruidos, van a ser olvidados por completo, y entonces lo único que pueden hacer es obtener el eje del mundo y hacer que el mundo funcione a como ellos quieren en este momento. Y esa es la idea que se explorará con los cuatro protagonistas de esta novela, cada uno con un dios diferente, y eso es de lo que también me gustaría hablar en este. Adelante, adelante. De hecho, estoy intrigado con este tema de los nombres de los protagonistas, cuáles son y hacia dónde van y por qué los escogiste así. Bueno, ahora sí. Como es una saga de fantasía épica, se ambienta en un mundo diferente. Entonces, aunque los nombres originalmente yo los tenía basados obviamente en los nuestros, decidí cambiarlo a algo que se sienta de este mundo específico en particular. Entonces, los cuatro protagonistas que van a estar en esta historia, mmm, ¿cómo decirlo? Todos tienen un nombre con un significado que me gustaría como que explicar dentro de la novela, dentro de la historia, que tenga un poco de peso lo que significa sus nombres. Pero bueno, el primer protagonista, el que abrirá con el libro, se llama Elael Nequeta Abrego. Es un hombre de 20 años que es un indígena dentro de este país basado en México que se llama Tenatli. Así se llama este país. Y básicamente
este hombre, durante toda su vida, tuvo que trabajar porque no vivía cerca de la ciudad ni nada, vivía en un pueblo en el que, como todos los demás hombres, tenía que trabajar, tenía que ser, tenía que encajar con esta idea que hay en los pueblos de lo que es un hombre de verdad. Y entonces este hombre también tenía un padre que era abusivo, un padre que no era un muy buen padre, y él, él se da cuenta de que se está volviendo como su padre a pesar de que no lo aprecia, está totalmente en contra de él por un suceso que pasó con su hermano que obviamente estará explicado dentro de la novela. Este personaje tiene un conflicto sobre tomar sus propias decisiones en lugar de tratar de buscar algo mejor. ¿Por qué? Porque por ejemplo, este personaje, como está viviendo en una época de revolución industrial en la que ya del pueblo las personas están yendo a la ciudad para tratar de buscar una mejor vida, él, aunque quisiera ir y tratar de buscar una vida mejor que la que tiene en el campo, no puede porque dejaría a su padre abusivo viviendo con su madre. Y él sabe que esto va a tener consecuencias negativas y por eso decide renunciar a ese sueño y aceptar la normalidad de vivir con ese padre, vivir en ese pueblo durante el resto de su vida o el resto de la vida de su padre. Y Ya, este es el conflicto, ¿por qué? Porque él va a ser el portador del dios Itzitletl, que va a estar, que es el dios de la guerra y el fuego. Y su verdadera esencia de este dios es el valor, es la pasión, es la ira que durante mucho tiempo este personaje ha contenido. Ese es el choque que va a entrar en él de que ahora que tiene este poder, ahora que puede tomar, ahora que podría tomar las decisiones que él quisiera, si verdaderamente lo va a hacer y qué consecuencias va a tener eso. ya, ya. Excelente. Héctor, tu micrófono está apagado. Ah, perdón, creí que le había apretado. Perdón, te contaba que en este momento me gustaría hacerte una pregunta un poquito fuera del mismo ritmo del libro. Y va en el sentido de, eh, bueno, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es el propósito o qué te gustaría que pasara con el eje del mundo? Cuéntanos a los lectores de la alcaldía, de la feria, los que están viendo en la feria, ¿a dónde te gustaría llegar con el eje del mundo? Cuéntanos. A lo que me gustaría llegar es a que los nuevos escritores vean el potencial que tiene México en muchos sentidos. Por ejemplo, obviamente va a haber mucho conflicto con el poder y las decisiones que toman los personajes, que como son dioses puede afectar a todo el país. Y siento que el poder político, las tramas políticas, tienen mucho potencial en México por su historia. Como dije, está ambientado en una época de revolución industrial y en México la revolución industrial se vio acompañada del porfiriato, que es un periodo que representa muy bien los principales problemas que ha sufrido México a lo largo de su historia, como podría ser la represión, la falta de oportunidades, entre muchas otras cosas. Y siento que lo que yo quisiera hacer es demostrar con esta novela que hay mucho potencial en explorar algo más nuevo, como podría ser una ambientación basada en México, porque también con respecto a los dioses, los que adoraban nuestros ancestros, eran muy diferentes con respecto a lo que podemos pensar que es un dios en el sentido judio-cristiano de la palabra. Estos dioses no eran del todo bondadosos. Algunos, como por ejemplo Tezcatlipoca, era caprichoso, él quería causar los conflictos entre quienes él quería. Él daba la fortuna a alguien y en un momento se la podía quitar. Él era conocido como el tentador de la humanidad. Entonces, pero además era un dios bastante adorado y era el hermano de Quetzalcóatl, que es lo contrario a lo que representa. Entonces, esta forma de ver a los dioses y
ver que sería muy interesante ver cómo estos dioses interactúan con humanos que en su mayoría quieren ser buenas personas, acorde a una definición diferente de lo que es ser la bondad. Me pareció muy interesante. Esto es a lo que yo quisiera llegar, a exponer lo interesante que puede ser una perspectiva diferente en el entorno de la fantasía épica. ¿Te ha pasado? Seguramente sí, ¿no? A mí me pasa, seguramente te pasa a ti. Tal vez me vas a decir. Este, cuando uno lee un libro, normalmente, cuando uno lee un libro, normalmente te quedas con una cierta emoción, ¿no? Con ciertas ganas de poder conversar y explotar con alguien más este, ese, ese contenido, o sea, compartirlo, ver aspectos que a lo mejor uno no vio, como lo hace uno con las series a veces, ¿no? Pero quisiera uno, y de repente pasa con la lectura, con los libros en general, que uno se siente solo. O sea, terminas de leer, tienes una muy buena experiencia y volteas a tu alrededor y tu familia, pues a lo mejor no sé en tu caso, pero por ejemplo acá hay, o sea, no, o sea, es muy difícil encontrar otros lectores. En ese sentido, ¿te ha pasado? Yo creo que te debe haber pasado muy seguido. No sé si en tu familia lean, pero ¿qué haces? ¿Cómo lo afrontas? ¿Invitas a los amigos? ¿Has fomentado la lectura con algún amigo? ¿O tienes algún círculo de amigos que lean y que también compartan experiencias? Cuéntame un poquito acerca de eso. Uh, sí, con respecto a invitar a otras personas a leer, sí, lo he intentado con algunos amigos que tengo de recomendarles los libros que a mí me han gustado, pero especialmente preguntarles cuáles son sus intereses, porque si le recomiendas el libro equivocado, más lo vas a desmotivar a seguir leyendo. Porque, aunque por ejemplo hay un libro que me haya gustado bastante y quiera comentar sobre eso, no es que le vaya a recomendar ese libro inmediatamente a otro amigo porque sé que a lo mejor no es de su interés o que a lo mejor va a terminar no gustándole, aunque sea un libro que me parece bastante bueno. No, este sí lo apagué ahorita. Ah, perdón. Ok, entonces es que creo que tuve aquí una laguna con la señal y ya no escuché la última parte de cómo hacías para invitar. Creo que sugerías, lo cual es muy válido, o sea, que sugerías, me quedé en esa parte, de que sugerías a cuando algún conocido invitabas a la lectura, pues le dabas una recomendación hacia sus propios gustos. Eso está interesante. Ahora bien, en esa misma sintonía, ¿a quién le recomendarías o a qué perfil le recomendarías el eje del mundo? Bueno, el eje del mundo se lo recomendaría principalmente a los lectores jóvenes que sientan que no saben cómo, hay una historia que les interese, que le den una oportunidad al eje del mundo y también a los lectores asiduos de la fantasía que están buscando algo diferente a lo que se ofrece normalmente en la fantasía épica más comercial que podría ser obviamente basada en Europa. Principalmente creo que a ellos les podría interesar mucho algo muy diferente y también de una fuente muy diferente, que no sería de un escritor estadounidense basándose en México, sino directamente de un escritor mexicano. Entonces, esas serían a las personas a las que les recomendaría el eje del mundo. Perfecto, perfecto. Pues creo que ya llegamos acá al límite de la plática, al final de la plática, Gabriel. Me siento muy contento de poder presentar tu proyecto. Muy contento. Me siento muy orgulloso. Si mal no ando, tienes 17 años, ¿verdad, Gabriel? ¿O 18? 18. 18 años. Yo te conocí creo que cuando tenías 16 y empezamos a trabajar con la revisión de textos y en la revista. Yo me siento muy orgulloso de tu estilo. Una vez estuvimos platicando acerca de tu estilo,
que a mí se me hace muy diferente, como huevos de Pascua, como los huevos Kinder, ¿no? Que vas trabajando con eventos y tienes que abrir uno, ver la pieza que está dentro, saborearla y luego continúas con la siguiente sorpresa. Ese ha sido mucho tu sello en el momento de los textos que yo te he visto y me gusta bastante. Ojalá también los lectores sea como, te tomen la palabra, nos tomen la palabra y la invitación para poderte seguir ahí en Wattpad. Vamos a poner aquí en la pantalla la liga a Wattpad, a tu perfil de Wattpad para que puedan seguirte ahí y esperemos que tengamos una gran comunidad por ahí. De antemano, pues te agradezco mucho aquí por tu participación en la feria en esta Muchas feria gracias a ti, Héctor, por invitarme. y a la alcaldía también. Insisto también a los chavos que nos están sintonizando, que nos están viendo y que están uniéndose a esta feria. Aquí tienen un muy buen ejemplo, muy buen elemento para poder empezar a armar círculos de lectura. No es tedioso, al contrario, es divertidísimo. Es encontrar esos grupos, ese grupo de personas con las que puedes compartir elementos y no estar tan aislado, ¿no? Entonces, pues le agradezco al señor Gabriel Cruz Romero que nos acompañó. Muchísimas gracias, Muchas Gabriel. gracias a ti. Y pues ahí estamos atentos a seguirte en Wattpad y posiblemente en redes sociales más adelante. ¿Sale? Pues un Claro, gusto, muchas gracias. Gabriel. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Sí, igualmente.